gustaría leerles un versículo de la Biblia. Pero antes de eso, ¿qué les parece si nos ponemos en las manos de Dios y que sea Él que nos ayude a entender todo esto, lo que vamos a escuchar y escuchar su voz? Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, danos razonamiento para poder entender tu palabra, Dios. Quita todo mal pensamiento, toda dolencia, Señor, toda preocupación, toda aflicción, Señor. En este momento solamente queremos escuchar tu voz, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y te damos gracias, Señor, cómo no, ¿verdad? Que hace más de 2000 años mandaste a tu Hijo Jesús aquí al mundo, ¿verdad? Y lo podemos ver en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7 al 8. Dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Hace 2000 años vino el Señor Jesús. Entonces, por eso no solamente quedó muerto, ¿no, verdad? Sino que resucitó y está a la derecha del Padre. Y por eso hemos venido a este lugar, ¿verdad? Porque Él es el que se merece toda la gloria. El amor de Cristo, que
Aleluya. Alabado sea, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Jesús. Yo he venido a alabar a mi Señor y Salvador. Yo he venido a alabar a mi Señor y Salvador. Es el Rey de gloria, el más hermoso entre 10,000. Jesucristo viene pronto a reinar aquí. Yo he venido a alabar a mi Señor y Salvador. Yo he venido a alabar a mi Señor y Salvador. Es el Rey de gloria, el más hermoso entre 10,000. Jesucristo viene pronto a reinar aquí. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Nos alegramos en ti, Señor. En Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo,
los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma. Él nos ha dado de su dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Amor tan grande y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Creador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Dios de amor,
más fuerte que yo has sido. Tus ojos me han mirado. Cuánto me has amado. Tu amor me ha seducido. Más fuerte que yo has sido. Tus ojos me han mirado. Cuánto me has amado. Ahora quiero servirte. En tu fuego consumirme. Ahora quiero seguirte. A donde vayas, maestro. A donde vayas, maestro. Tu amor me ha seducido. Más fuerte que yo has sido. Tus ojos me han mirado. Cuánto me has amado. Ahora quiero servirte. En tu fuego consumirme. Ahora quiero seguirte. A donde vayas, maestro. A donde vayas, maestro. Ahora quiero servirte. En tu fuego consumirme. Ahora quiero seguirte. A donde vayas, maestro. A donde vayas, maestro. A donde vayas, Jesús. Jesús. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo. A ti, a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Quiero amarte,
Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo, a ti y a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo, a ti y a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Gracias por poder compartir su palabra y gracias porque en medio de las dificultades, en medio de los problemas, seguramente ha sido un año complicado para todos, complicado para nuestras familias. Pues le damos la más cordial bienvenida aquí a todos los presentes, a la congregación de Jalapa. Y también pues le damos la bienvenida a todos los que están viéndonos en el internet, ya sea en Tonayán, en Naulinco, ya sea en Álamo, en Tuxpan, Poza Rica, en cualquier lugar de Veracruz, o a cualquier persona que nos esté viendo, pues también le mandamos un saludo muy afectuoso. El día de hoy vamos a continuar con la palabra de Dios. Hemos estado hablando de un ciclo que es el Sermón del Monte. Y obviamente agotar todo el ciclo del Sermón del Monte no es tan fácil porque cada versículo, cada idea, cada porción tiene un mensaje muy fuerte o tiene varios mensajes que Dios nos quiere hablar, que Dios nos quiere pues llevar a razonar. La semana pasada dimos Jesús y los juramentos y aplicábamos inclusive algunas cuestiones prácticas que están ocurriendo en nuestro país. Y el día de hoy, cuando vamos a hablar de otro tema, ¿verdad?, que se llama Jesús y el amor hacia los enemigos, también vamos a hablar de algunas cuestiones pues que también son importantes para nuestra vida cristiana, para aquel que está buscando a Dios con todo su corazón. Pero ¿qué le parece si hacemos una oración y le rogamos a Dios que Él nos acompañe, que Él nos asista y pues que Él nos guíe en esta enseñanza? Padre, te damos muchas gracias
por la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. La verdad es que ha sido mucho tiempo sin estar congregados, pero Padre, creo que ha valido la pena también por cuidarnos y por ser prudentes. La ley del amor nos lleva a esto, Señor, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro semejante. Y hoy te rogamos que en este tema tan importante del amor hacia los enemigos, entendamos correctamente, Señor, porque mucha gente puede malentender el tema. Queremos que sea lo que tú nos quieras hablar, Padre, en esta tarde, en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues vamos a leer lo que dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 38 en adelante. Si puedes abrir la Biblia, Mateo capítulo 5, del versículo 38 en adelante. Bueno, la Escritura dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo quiero empezar con un ejemplo que ocurrió hace muchos años. Un amado hermano se acercó y me pidió un consejo. Y me dijo, una persona en la congregación me está pidiendo X cantidad de dinero. Y era fuerte la cantidad de dinero, no estamos hablando de 10,000, ni 20,000, ni 30,000, sino era una cantidad muchísimo más fuerte. Entonces me dice, la persona que me está pidiendo el dinero abrió la Biblia y me dijo, leyendo literalmente, que al que te pida, le des, ¿no? Básicamente es lo que estaba diciendo esa persona. Entonces me dijo, y pues entonces no te pedí pues ni opinión, ni te consulté, y pues yo ya le di. Entonces me quedé razonando y te pongo ese ejemplo porque ese ejemplo yo lo he escuchado en muchos lugares, en muchas congregaciones que se dicen cristianas, ¿no? Y bajo este concepto la gente dice, bueno, pues si te piden, pues dales, ¿no? Y por eso es que muchas veces las personas que están en la calle también cuando te piden, pues entienden que tú lees la Biblia y bajo este tipo de conceptos, porque se lo saben, los han aprendido de memoria, pues entonces están de alguna manera esperando que tú como cristiano, que tú como creyente, que tú como alguien que está buscando a Dios, pues les des dinero, les des de tus bienes. Ahora, este tema es un tema largo, de hecho probablemente lo demos hasta en 2 partes, porque no es un tema corto. Ese es un error, primeramente, lo que yo te mencioné, de una mala interpretación del texto. Se pueden cometer abusos, ¿no?, en razón de poder leer literal y entender literal esto que estamos explicando como ejemplo. Más adelante, seguramente, también vamos a hacer un énfasis en lo que quiere decir el perdón, en lo que quiere decir el amar a nuestros enemigos y lo que no quiere decir amar a nuestros enemigos. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de el amor hacia los enemigos, cómo Jesús lo expresó y cómo de una manera práctica tú puedes
ser justo con aquel que de alguna manera te está pidiendo. Cómo tú tienes que tener un corazón dispuesto a aquel que te está solicitando ayuda. Y cuando en algunas ocasiones esta ayuda puede convertirse en algo incorrecto y en algo inadecuado. Recuerda que la suma de la palabra de Dios es verdad. Entonces, cuando yo leo literal algunos textos de la Escritura y los saco de su contexto y no leo los otros principios de la Biblia, es cuando ocurren muchos abusos en nombre de Dios y en nombre de la Biblia. Para empezar, yo quiero recordarte que Jesús, después de que habla de las bienaventuranzas en el sentido más puro, cuando empieza a hablar bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los del limpio corazón, los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Cuando empieza a hablar de cada una de las bienaventuranzas, después empieza a hablar acerca del testimonio que tiene que tener un cristiano aquí en la tierra. Pero también empieza a corregir muchos abusos que la denominación tenía en ese tiempo, que la religión farisea había puesto aquí en la tierra. Y yo creo que Dios nos ha dado mucha luz en este tema, si tú nos has seguido, porque seguramente también se dan muchos abusos en este tiempo. Y entonces Jesús por eso empieza diciendo, tú oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué Jesús no ocupa la palabra, la Biblia dice o escrito está? Porque si tú tienes tu Biblia con referencias y tienes tiempo de estudiarlo en casa, en el Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, después de Éxodo 20, cuando se dan los 10 mandamientos, entonces Dios también habla acerca de algunas leyes que regían o que debían de regir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y una de esas leyes era cuando una persona robaba o cuando una persona mataba o cuando una persona hacía el daño, entonces sí está escrito literal, ojo por ojo, diente por diente, fractura por fractura, vida por vida. O sea, básicamente en el Éxodo, en el Levítico y en el Deuteronomio, Dios sí determinó que hubiera una igualdad en el pago o que hubiera justicia, y entonces Dios de alguna manera dejó este legado en el Antiguo Testamento para que los jueces pudieran cumplir una justicia. Es decir, la ley en el Antiguo Testamento no solamente es ley moral, no solamente son mandamientos, también hay leyes sanitarias, también hay leyes civiles, también hay leyes ceremoniales. Te pongo un ejemplo. Una ley sanitaria, pues era como cuando se determinaba cuando alguien era leproso, ¿verdad? Tú ahora no tomas esa ley sanitaria de acuerdo a la Escritura porque ahora tú vas a un médico. Pero en el Antiguo Testamento, Dios había dejado las leyes morales, pero también las leyes sanitarias. Entonces, la ley sanitaria del Antiguo Testamento ya no es válida en nuestro momento. Te pongo el ejemplo de la ley civil. Cuando una mujer o un hombre eran, pues, encontrados en el acto de adulterio, los apedreaban y los mataban. Esa era una ley civil del tiempo del Antiguo Testamento. Hoy no matan a una mujer o un hombre adúltero, porque eso sería algo anticonstitucional, sería algo ilegal. Ya no regimos bajo otras leyes. Aquí en México, pues bajo las leyes de México, y no solamente eso, sino que Veracruz tiene sus leyes, y que Jalapa tiene sus leyes, y que cada lugar tiene sus leyes muy específicas, y que inclusive cuando vas a una sierra o a un pueblo, a una comunidad, ni siquiera se rigen por esas leyes. Se rigen por leyes todavía más específicas, ¿no? Leyes regionales. Y entonces podemos entender cómo esas leyes pues ya quedaron tampoco, pues ya no son cumplidas el día de hoy. Ahora, ¿por qué te comento todo esto? Porque la ley de Dios, la ley moral, esa sí es eterna. Los 10 mandamientos son eternos. El corazón de Dios para que cumplamos su palabra es eterna. Pero algunas leyes ceremoniales, rituales, pongo un ejemplo de una ley ceremonial. La ley ceremonial nos decía pues que teníamos que, para expiar nuestras culpas o nuestros pecados, pues matar una palomita, ¿verdad? Un cordero, sacrificar todo eso, llevárselo a los sacerdotes, y que entonces ese sacrificio pues limpiaba o expiaba ciertas culpas. Las leyes ceremoniales tampoco son necesarias cumplirlas al día de hoy. ¿Por qué? Porque en Cristo
son cumplidas todas las leyes ceremoniales. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro reposo, Él es nuestra vida, Él es nuestra luna nueva, Él es nuestros días de reposo, Él es muchas cosas para nosotros como cristianos. Él lo es todo. Entonces, por eso las leyes ceremoniales también tuvieron su momento, tuvieron su función. Cuando Dios en el Antiguo Testamento dijo ojo por ojo, porque Dios sí lo dijo, fue nada más como una forma de ayudar a los jueces de aquellos tiempos. Porque los jueces determinaban lo que era bueno y lo que era malo y había una sentencia. Entonces lo que está diciendo es, hay que ser justos. Le está diciendo a los jueces, no sean injustos. Si éste perdió una vaca, pues no vas a curar con liviandad la herida. No vas a pagarle con un perro, no vas a pagarle con un gato, no debes ser desigual, no debes de ser injusto, debes de ser una persona justa. Ese era el corazón del Antiguo Testamento, del ojo por ojo y del diente por diente, la justicia. Pero ¿qué empezó a ocurrir? Las personas empezaron a tomar de manera inadecuada el ojo por ojo y el diente por diente para algo que se llama venganza. Y entonces los grupos que empezaron a estudiar la Biblia hasta el tiempo de Jesús, que eran los fariseos, entonces ocupaban este principio del Antiguo Testamento para decir, tú me la hiciste, yo te la voy a hacer. Entonces, esa era una forma muy incorrecta de entender lo que Dios había dicho en un principio. Tú adulteraste, pues yo voy a adulterar entonces. Pues tú me mataste a mi hermano, pues ahora yo con el aval de la Escritura, porque aparte ocupaban la palabra de Dios, yo voy a matarte ahora a tu hermano. Hubo una violación en mi casa, pues va a haber una violación en la tuya. Tú me hiciste un daño, pues yo te voy a hacer el tuyo. Entonces había un círculo interminable de odio y de venganza. Ahora, ¿por qué te digo que este no era lo que Dios quería desde un principio? Porque en la Escritura también está prohibida la venganza. O sea, Dios prohíbe la venganza aún en el Antiguo Testamento y más en el Nuevo Testamento. Entonces el corazón del ojo por ojo y del diente por diente no era la venganza, sino era la justicia. Pero aquí Jesús nos empieza a mostrar un camino más excelente. Mucha gente pregunta, ¿entonces Jesús sí vino a cambiar la ley o porque Jesús mismo dijo que no vino a abrogarla, sino vino a cumplirla? Bueno, Jesús no vino a cambiar la ley. Jesús no vino a quitar la ley, pero yo sí te puedo decir, de acuerdo a la Escritura, es que Jesús nos muestra un camino más excelente. Entonces Jesús lo que hace es que resalta la ley de Dios, resalta el propósito de Dios y reduce a nada la ley ceremonial. Cuando tú comparas la ley del amor, que es la ley de Cristo en el Nuevo Testamento, la ley ceremonial se queda como una sombra completamente. Cuando tú ves una ley ritual, se queda en la sombra. Cuando tú ves una ley de carácter, ¿verdad? De justicia, ¿no? Como el apedrear a una persona adúltera, pues tú lo comparas con el amor de Cristo y lo ves como de otra dimensión. Estudiábamos en un tema muy complejo, que era el del divorcio, la carta de divorcio. Jesús simplemente deja en ridículo a los fariseos cómo entendían la falsa aplicación de la ley comparado con la ley del amor, con la ley de Cristo. Entonces, muchas de las cosas que en nuestra mente pensamos acerca de cómo se debe vivir la vida cristiana, a veces son conceptos de la denominación, son conceptos personales. A lo mejor tú, cuando lees el ojo por ojo, en el Antiguo Testamento dices, bueno, pero ¿por qué Dios es un Dios amoroso? ¿Por qué decía el ojo por ojo y el diente por diente? A lo mejor te pasó a ti. A mí me pasó hace muchos años cuando lo leí por primera vez. Pero después entendiendo, pues era importante y era base para hacer justicia. Pero Cristo nos muestra ahora un camino distinto. Jesús empieza a decir que no pagues mal por mal. Jesús empieza a decir que no te vengues. Jesús empieza a decir que no guardes nada malo en tu corazón. Jesús te empieza a decir que no solamente se debe de amar a las que son personas buenas contigo, sino se debe amar a las personas que son malas contigo. Jesús empieza ahora a poner un parámetro muy alto, que no puede seguir ninguna denominación, que puede imitar pero no puede seguir. La gente en la denominación es muy hipócrita. Te ve entrar a un grupo y entonces te saluda y te da un beso y te dice, ay, cuánto te amo, cuánto te quiero. Pero por dentro te está diciendo cuánto te odio, cuánto te aborrezco, cuánto me caes mal.
Me caes mal porque tú me hiciste algo malo. Me caes mal porque tú fuiste injusto conmigo. Y por aquí te estoy amando y te estoy cuidando, pero por acá te estoy traicionando con un cuchillo. Entonces la gente tiene ese concepto de las denominaciones. No, la gente en los grupos son traicioneros, son hipócritas, son falsos. Ese es el concepto, básicamente, que la gente tiene cuando alguien viene a una iglesia cristiana. Por eso mucha gente no quiere entrar a una iglesia cristiana. Ahora, ¿eso es lo que Dios enseña? Pues no. ¿Eso es lo que Cristo hizo? Pues no. Cristo dijo, se atrevió a decir, ama inclusive a tus enemigos. Ama inclusive a los que te hacen daño. Porque si tú haces bien a los que te hacen bien, pues eso es conveniencia. No voy a hablar de ningún color, pero siempre es muy bueno hablar de la política en este punto. Si yo te doy algo, tú me das algo. Eso es una relación de costo-beneficio, ¿te das cuenta? Si yo te doy un beneficio, entonces tú me vas a dar otro beneficio. Entonces, ¿se hace por amor o se hace por conveniencia? Es por conveniencia. Y voy a poner otro ejemplo que también ayuda mucho a los que son jóvenes y a los que van a tomar una decisión de casarse en algún momento. Un hombre invierte mucho en la mujer cuando son novios, ¿no? Invierte en flores, invierte en cartas de amor, invierte en un perfume, invierte en buena ropa, invierte en un buen carro para impresionar a la muchacha. E invierte en muchos beneficios para impresionarla. Pero el hombre en muchas ocasiones, cuando no es cristiano obviamente, lo ve en razón de que va a obtener algo. Si es mundano y no tiene temor de Dios, pues va a obtener que va a fornicar con la muchacha, va a tener relaciones sexuales con ella fuera del matrimonio. Y si es un poquito más honorable, pues está invirtiendo en razón de que se va a casar con ella, pensando en alguien un poco más respetable. Pero al fin y al cabo es una relación de costo-beneficio. La pregunta es, ¿eso es amor? ¿Eso es amor desinteresado? ¿Eso es un amor puro en el concepto que tú entiendes el amor? Que hemos hablado también de él en algunos otros momentos. Ahora, hoy hablo del hombre y la mujer, pero hoy ya es muy disparejo eso, porque ahora las mujeres también conquistan a los hombres. Inclusive ahora las mujeres conquistan a las mujeres, porque ahora hay parejas lesbianas. Y los hombres conquistan a los hombres, porque hay parejas de homosexuales. Pero estoy hablando del concepto tradicional en una relación de hombre y en una relación de mujer. Es que es interesante que hasta en una predicación, ahora tenemos que hablar de esas diferencias, porque ahora el mundo ya está bastante de cabeza y no entiende lo que es bueno, no malo, no entiende lo que es su mano derecha, su mano izquierda, ya no entiende nada. Pero sí hay que hacer esa aclaración. Si tú te das cuenta, ese tipo de relaciones que yo te hablo son relaciones bastante egoístas, son bastante fraudulentas, bastante extrañas. Lo que aquí está diciendo Dios es que el amor cristiano está por encima de cualquier otro amor. No voy a hablar todavía de los enemigos el día de hoy, pero sí te quiero leer otra vez Mateo capítulo 5, del versículo 39 al 43, para que no malentendamos lo que mucha gente malentiende al día de hoy. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Por qué me interesa explicar versículo tras versículo de esta parte? Porque bajo este versículo muchas denominaciones, cuando a las mujeres las golpean, les dicen, aquí dice la Escritura que si te dan una cachetada, pues tú le des la otra mejilla. Y entonces eso se convierte en un abuso físico. Pero como la gente tiene tanta devoción a veces a la denominación, como la gente no tiene un concepto amplio de lo que es el amor cristiano y lo que es Cristo, y tiene un concepto muy errado, entonces la gente, bajo este versículo mal aplicado, pues dice, pues es cierto, es lo que dice la Biblia, que si me pega, pues me aguante, que si me patea, pues le dé el otro lado para que me patee más fuerte, que si me dice algo feo, porque no solamente hay violencia física, hay violencia verbal, hay violencia psicológica. Y yo quiero decirte que este texto no tiene nada que ver con eso. Pero nada que ver con eso. Solamente en una mente religiosa
que quiere solapar a un golpeador, puede significar ese texto: déjate golpear, déjate humillar, déjate que te den de palos. ¿Sabes? Es muy importante entender eso, porque cuando la persona lee nada más un texto y no ve el contexto y no ve otros principios de la Biblia, se puede equivocar. Quiero que me acompañes en Primera de Corintios, capítulo 13, a leer una característica del amor que creo que nos va a ayudar mucho para entender este texto. Dice en Primera de Corintios capítulo 13, en el versículo 5, fíjate cómo empieza diciendo: no hace nada indebido. No hace nada indebido. Mujer, nada lejos de lo que, o sea, más bien muy lejos de lo que es la realidad, significa el texto de Mateo que estábamos leyendo, que te dejes golpear, porque el verdadero amor no hace nada indebido. No solamente eso, en el versículo 6, la primera característica dice: no se goza de la injusticia. Entonces, el amor de Dios no es un amor injusto. Y dice, no solamente no se goza de la injusticia, dice, se goza de la verdad. Sí, porque aparte en las denominaciones la gente le dice: no, y no puedes ir a demandar a tu esposo, no puedes. Porque si lo vas a demandar, entonces tú eres una mala cristiana o una mala creyente. ¿Dónde dice eso la Escritura? La Escritura dice que el amor no hace nada indebido y que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y en las bienaventuranzas Jesús siempre resalta el amor de Dios hacia nosotros, pero también el amor de nosotros hacia nuestro prójimo. Yo te quiero decir una cosa: que tú te dejes golpear, eso no es que tú ames a la otra persona. Que tú te dejes golpear, que te dejes humillar, eso significa que tú no entiendes lo que es el amor. Que tú no entiendes el valor que Dios ve en tu vida, el valor que Dios ve en tu corazón, el valor que Dios pensó cuando te hizo en el vientre de tu madre. Claro, yo sé que también hay violencia hacia los hombres, porque sí la hay al día de hoy, pero hay más violencia hacia las mujeres. Y sabes, para Dios es tan claro esto, pero la denominación ha torcido tanto las cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Mateo capítulo 5, versículo 39? Bueno, lo que dice la Escritura es que no pagues mal por mal, simplemente eso es lo que quiere decir. Porque está poniendo como contexto que en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo. Entonces, si te dan una cachetada, ¿qué tendrías que hacer en el Antiguo Testamento? Pues tú dale otra, ¿no? Si te dan un puñetazo, pues tú dale otro puñetazo. Si te insulta, pues tú insúltalo. O sea, básicamente la mala interpretación del Antiguo Testamento es lo que Jesús está contraponiendo y está diciendo: no, 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 no. No era así. Yo lo hice por el principio de justicia. Pero ahora lo han malentendido los fariseos y otros. Pero nosotros como cristianos no devolvemos mal por mal, sino antes bien sufrimos el agravio. No guardamos en nuestro corazón amargura, no buscamos la venganza, no buscamos la primera oportunidad para decir: como tú me diste un golpazo, yo te voy a dar otro. Imagínate en la cuestión del matrimonio, los que son casados. ¿Cuántas veces el esposo y la esposa, cuando están conociéndose, tienen pues bastante incompatibilidad de carácter? Porque esa es la verdad. El esposo y la esposa se van conociendo. Para aquellos muchachos que dicen que el noviazgo es para conocerse, es un error. O sea, no se conocen en el noviazgo. A lo más pecan y fornican, pero no se conocen. Cuando ya estás casado, empiezas a conocer a la persona y te das cuenta que es completamente distinto a ti. ¿Y sí o no? Nosotros como varones fallamos en muchas cosas. Cuando digo fallamos, no estoy hablando de adulterio, no estoy hablando de inmoralidad, no estoy hablando de pecado, sino estoy hablando de, pues no entendemos a nuestra esposa cuando nos quiere decir algo. La mujer a lo mejor quiere que vayamos a caminar y dice: oye, como que hace calor, ¿no? Como que ya me aburrí de estar aquí en casa. Y el hombre no entiende, ¿no? Y el hombre dice: bueno, pues sí, ¿no? Porque la mujer a veces habla de esa manera. Entonces tú vas conociendo a tu esposa
Y yo hoy rememoro muchas cosas y digo, pues yo fallé muchas cosas con mi esposa ya en estos años. No la entendí, no la comprendí. E imagínate que por esos fallos de incomprensión, de que no somos compatibles porque no somos iguales, nadie es igual. Mi esposa es criada de una manera, yo de otra. Mi esposa me las esté guardando y esté anotándolas una a una. Y un día me las va a cobrar. ¿Tú sabes que hay muchas mujeres que sí hacen eso? Y entonces hay muchas mujeres, yo sé que puedo irme a un extremo, hay muchas mujeres que matan a sus esposos, eso es cierto. ¿Tú has visto las entrevistas de las mujeres cuando matan a sus esposos y no tienen ningún remordimiento de conciencia? ¿Por qué? Porque han guardado tanta amargura en su corazón que dice, pues se lo merecía. Es que me pegaba, es que me maltrataba, es que básicamente, y perdón porque yo sé que hay gente aquí también menor de edad, pero en las relaciones sexuales era como un abuso, como una violación. O sea, y la mujer está tan convencida y se siente bien y dice, sí lo maté. ¿Y qué? O los hombres cuando matan a su semejante, porque están llenos de odio. Pero puse ese ejemplo como algo extremo, no voy a poner algo extremo. Voy a hablar de cuestiones más comunes. La mujer le hace de mala manera la comida al esposo, se la sirve mal o no le hace de comer, o simplemente no le interesan sus necesidades del esposo. Es su manera de vengarse, es su manera de tratarlo mal, ¿no? Porque como el otro la trata tan mal, pues dice, pues de alguna manera me tengo que desquitar. De repente empieza a agarrarle ahí sus cosas y le roba dinero. Pero eso es algo absurdo, porque ¿cómo le puede robar si son una sola carne? O sea, son lo mismo, pero le roba dinero. Y de repente empieza a sabotearle y le toma ahí su computadora o su celular y le empieza a hacer ahí cosas que no son convenientes. Es su manera de desquitarse. ¿Qué es lo que estamos viendo? Se está vengando. Le contesta de mala manera, le plancha mal las cosas, le rompe su ropa. O sea, son muchas cosas que yo he visto a través de los años. ¿Qué es eso? Venganza. Se está vengando. Eso es lo que dice Jesús que no hay que hacer. No te vengues. Al final, si tu esposo no es la persona adecuada, habrá las instancias y habrá las formas, y Dios está del lado de la justicia, porque Romanos dice que Dios ha puesto a las autoridades para que impartan justicia. Que lo hagan o no lo hagan, eso es otra cosa. Pero Dios permite quien esté en autoridad para que imparta justicia. Entonces, hacer lo justo no tiene nada que ver con no ser cristiano, no tiene nada que ver con no cumplir este texto que estamos leyendo. Ay, pues es que yo pensé que si era, pues de que me dé una cachetada, pues que me dé otra. No, espérate. Si fuera así, entonces Dios estaría avalando básicamente la violencia doméstica. Y Dios no está avalando eso. Lo único es que nosotros como cristianos no tenemos que vengarnos de la otra persona. No tenemos que responder o pagar mal por mal. Cuando alguien te haga algo malo, tú trátalo bien, pero trátalo bien también es pues que sea algo justo. Ponlo en su lugar si es necesario. Pues sí, imagínate que viene un vecino y tú ves que te está asaltando tu casa y te está robando y tú dices, bueno, pues ni modo, ¿no? Yo creo que yo no lo tengo que demandar si no cumplo con este principio. No, si puedes demandarlo, porque el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Lo único es que no vas a guardar en tu corazón nada, vas a perdonarlo, entender que es una persona inconversa, y tú no vas a hacer lo mismo, porque el inconverso dice, él me robó, pues yo lo voy a robar. Él le pegó a mi perro, pues yo le voy a pegar al de él. Él me mató a mi gato, lo envenenó, yo sé que la vecina me envenenó a mi gato, pues yo voy a envenenarle ahora al de él. O sea, ese es como el impío actuaría. Como el cristiano actuaría es, pues bueno, sí entiendo que es un hombre impío. Voy a amarlo, voy a perdonarlo, sí, pero también si se pasó de la raya y violó una ley de este país, pues ni modo. No lo voy a hacer por venganza. Ahora, lo que sí te regula esto que estamos leyendo es que aunque apliques la justicia humana, no lo hagas por venganza. Aunque apliques la justicia de ir a demandar a tu esposo porque te dio una golpiza, pues no lo hagas por amargura, por decirles que te voy a refundir en la cárcel porque te odio. No. Diga, bueno, te amo, pero es justo que tú pagues por esto que me estás haciendo. No.
Si hay un abuso en casa, por ejemplo, un abuso a un infante, entre familiares, que son temas muy delicados, pero lo justo es lo justo. Lo correcto es lo correcto. Sin amargura en tu corazón. Si una persona aplica la justicia de este mundo, la justicia humana, la justicia que está puesta por Dios en esta ley, la que permite, con una actitud de odio y de venganza, ahí está el problema ya. ¿Por qué? Porque entonces la persona, su motivante es el odio. La persona, su motivante ya no es lo justo. Pongo un ejemplo para los cristianos, porque sé que también hay muchos cristianos que están escuchando esta enseñanza y para algunos, para que aprendan cómo se solucionan los conflictos entre cristianos. ¿Tú crees que los cristianos no tienen conflictos a veces? Sí, también los tienen. ¿Y cómo los solucionan? ¿A cachetadas, a golpes, a insultos? Pues no. ¿Orando? Sí, orando, pero también hay acciones muy claras. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, ¿por qué solos? Pues para que no lo exhibas, para que no se sienta mal, para que lo ames, para que entre en razón. Pero si no te oye, toma a uno o dos para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Tomas un testigo, hablas con él, ya con el testigo, para que vea que es en serio. Y si aún así no lo reconoce, dice, entonces dilo a la iglesia. Que muchos han entendido ese pasaje como dilo a los ancianos o al pastor de la congregación, pues para que pueda ya en un tercer nivel hacer entrar en razón al hermano. Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo? Dos formas de aplicar Mateo 18. La primera, por amor, ¿no? La correcta. Oye, yo estoy viendo que mi hermano está haciendo lo que no es correcto. Tiene una actitud incorrecta, tiene una contestación incorrecta, está diciendo algo que no es correcto, está dando un mal testimonio. Lo aparto y le digo, oye, ten cuidado, no hagas eso, esto es peligroso. O le pregunto, porque a lo mejor ni siquiera es juzgarlo, sino le pregunto y lo amo, lo cuido. Oré bastante para tener esa plática porque yo no quiero que mi hermano se pierda. Actitud correcta de aplicar Mateo 18. Actitud correcta de aplicar Mateo 18. Lo exhibo, lo publico, lo hablo, lo escarnezco, lo humillo públicamente, lo estoy denigrando, empiezo a hablar mal de él a sus espaldas con todos y al último que le voy a decir es a él. Ya le dije a todo medio mundo lo que él hizo malo, pero no he hablado con él todavía. Es una actitud incorrecta de aplicar Mateo 18. Las dos puedes aplicar un principio bíblico que es ir a hablar con tu hermano, pero en las dos es muy distinto la intención del corazón. Jesús está hablando aquí en el Sermón del Monte de la intención del corazón. ¿Cuál es tu intención cuando se hace justicia? ¿Cuál es tu intención cuando vas a levantar una demanda cuando alguien se la merece? ¿Cuál es tu intención? ¿Es el odio? ¿Es la amargura? ¿Es el rencor? ¿Es la ira? Entonces cada uno ahí tiene que analizar por qué hace las cosas. No, es que yo voy a ir, tú por ejemplo, voy a hablar de un ejemplo laboral, porque también hay injusticias laborales. Yo voy a ir con el director y le voy a decir que mi compañera es una y no sé qué, y ahora sí me las va a pagar. Me las va a pagar, ahora sí. ¿Cuál es la intención de esa persona? Humillar a la otra persona, es vengarse. Pero yo hace poco escuché de cierta persona que me pidió un consejo y con lágrimas en los ojos me decía, alguien en el trabajo me está maltratando y me da tanto pesar, me da tanto dolor porque yo le he hecho mucho bien y yo no quiero demandarla, pero creo que sí tengo que hacerlo, ¿verdad? Me pedía el consejo, le digo sí. ¿Pero por qué te hago este comentario? Porque yo veía cómo le costaba trabajo, yo veía cómo le dolía, o sea, no quería afectar a la otra persona, no la quería dañar, aunque la otra persona le estaba haciendo bastante mal, pero en su corazón era un corazón tan bueno, tan recto, que no lo quería dañar. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea, los dos van a levantar un reporte laboral. Los dos van a decir algo que es verdad. Pero ni siquiera el decir verdad, en muchas ocasiones, es correcto si no va antecedido de la intención del corazón adecuada. Por eso dice la Escritura, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Por eso dice la Escritura, tú que estás lleno de bondad, para poder hablar con tu prójimo, con tu hermano. En el matrimonio es igual. Yo puedo decirle a mi esposa lo mismo, mira, te compré unos zapatos nuevos, porque la quiero humillar.
Porque ella y yo sabemos que tuvimos un conflicto por zapatos. Es un ejemplo, es algo hipotético. O lo mismo, yo le puedo dar unos zapatos y ella está contentísima porque son los zapatos que quería. ¿Te das cuenta cómo un mismo acto puede estar lleno de bondad, de amor, y un mismo acto puede estar lleno de escarnio, de burla, de traición? O sea, la verdad es que Jesús aquí nos está yendo a los actos externos. Nos confundimos si nosotros leemos literal lo que aquí Jesús está diciendo. Jesús está yendo más al corazón, más al corazón. No te vengues. No, porque Dios es el que va a dar el justo pago. Mía es la venganza. Yo daré el justo pago, es lo que dice Dios. Entonces, es muy importante entender que el versículo 39 no habla de avalar la violencia intrafamiliar, sino habla de no vengarse. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí es bien interesante porque mucha gente aquí literalmente está diciendo, pues hay que darle a los ladrones todo lo que nos pidan, ¿no? Y básicamente no es eso, sino lo que Jesús está diciendo es que no pongas tu mirada en las cosas de la tierra. ¿Perdiste algo? ¿Te robaron algo? ¿Te han robado un vehículo? ¿Te han robado tu casa? ¿Te han defraudado algo material? Mira, no pasa nada. Todas las cuestiones materiales se van a quedar aquí. En Hebreos dice que nosotros sufrimos el despojo de nuestros bienes, pero lo sufrimos con gozo. Así es el cristiano, porque sabe una cosa, lo terrenal se va a quedar aquí. Yo quiero que cerremos nuestros ojos. Tú le pidas que te ayude. Señor, es un tiempo complicado, es un tiempo difícil. No decimos que sea fácil, Señor, pero sí creemos que esta palabra de advertencia, de amor, te rogamos de tu gracia, te rogamos de tu misericordia, que pongas un temor reverente y santo en medio de nosotros para que nos podamos guardar. Yo te pido por todos los que estamos escuchando esta enseñanza, que sea muy glorificado tu nombre. Guárdanos y guárdanos de verdad hasta el final. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.